Buenas noches. Eh, yo soy Carlos Eduardo Tecach. Buenas noches. Yo soy Carlos Eduardo Cach. Me presento. Soy doctor en psicología por la Universidad de Buenos Aires. He sido profesor de clínica de niños y adolescentes en la Facultad de Psicología de la UBA y también de psicopatología infanto-juvenil. Y soy miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Bueno, es un gusto estar acá y poder transmitir mis ideas. Le quiero agradecer a Joica por la invitación, a Jesús Ramírez, la amabilidad. Me siento honrado de poder hablarle a un público de un país por el que tengo mucho cariño, el que he visitado en varias oportunidades, he tenido amigos que han vivido en México y tengo un recuerdo muy lindo de vuestro país, así que es un doble placer hablarle a colegas y de vuestro país. Bueno, y además es un espacio que han prestigiosos colegas tienen la oportunidad de transmitir ideas aquí, así que me siento doblemente honrado por esta invitación. He titulado mi presentación Revisitando la Asociación Libre a partir de la clínica psicoanalítica con niños y adolescentes y la psicopatología infanto-juvenil. Las ideas que voy a transmitir van a estar en principio centradas en una lectura que yo hago de los métodos freudianos para revisitar justamente la regla fundamental, que es la asociación libre, y luego voy a hacer un recorrido de qué destino ha tenido las ideas de Freud sobre el método psicoanalítico, en lo posible hasta los autores contemporáneos, y a partir de la extensión que ha tenido la práctica psicoanalítica en diversos campos y en diversas áreas. Quiero decir que mi posición teórica frente al psicoanálisis puedo enmarcarla epistemológicamente dentro del paradigma de la complejidad de Edgar Morin, que me parece un marco muy valioso para poder tener una perspectiva amplia de las distintas maneras de pensar el psiquismo y la práctica analítica. Creo que el futuro del psicoanálisis está en poder dialogar, intercambiar distintas perspectivas, porque todas muestran alguna faceta de la práctica analítica, del psiquismo y del ser humano. Creo que me parece una alternativa a cualquier tipo de dogmatismo que pretenda encerrar los conocimientos psicoanalíticos en un lecho cerrado y ajustado. No obstante, si vemos toda la literatura analítica posterior a Freud y la contemporánea, todos hay, en la gran mayoría, hay una referencia a Freud para asentarse en las ideas contemporáneas, que además tienen que ver con las prácticas contemporáneas y las experiencias nuevas que el psicoanálisis fue haciendo, los psicoanalistas fueron haciendo. O sea que tomar mi punto de partida para Freud no es meramente una visita histórica, sino para ver la vigencia de ideas de lo que desarrolló justamente Freud y hoy qué uso podemos darle. Freud llega al método de la asociación libre abandonando dos etapas previas que son, voy a decir cosas clásicas y conocidas por todos. Hay un Freud que primero busca activamente mediante la hipnosis los recuerdos reprimidos, renuncia a la hipnosis
Luego se vale de la sugestión para influir en el paciente y buscar los recuerdos reprimidos. Y textualmente Freud dice, primero renunciamos a la hipnosis y luego renunciamos a enfocar un tema determinado y nos valemos de la superficie psíquica. Freud renuncia a enfocar un tema determinado, pero hay una etapa anterior donde utiliza asociaciones libres, dice ocurrencias libres, pero manteníamos, está haciendo historia, nuestro enfoque en las situaciones de la formación de síntomas. Luego pasa a renunciar al enfoque, el analista renuncia a enfocar un tema determinado y se vale de la superficie psíquica. Y en lugar de tener una atención focalizada, enfocada, por eso digo focalizada, aparece el clásico, la clásica atención flotante para el analista, ocurrencias libres para el paciente. Pero Freud llega a esto dejando de buscar activamente y dejando de mantener un enfoque en lo que escucha sobre la formación de síntomas. Luego deja de enfocar, entonces de atención focalizada pasa a atención flotante y se vale de la superficie. Este es el clásico del psicoanálisis. Si hay un primer Freud que busca activamente, este segundo, ya con el método estándar, podemos decir, me gusta usar esta fórmula, Freud no busca, la posición del analista es no busca, encuentra. Es una idea que ha tomado Lacan, de Picasso, todo esto es muy conocido. Se deja llevar al azar del trabajo analítico que hace el paciente, el trabajo de asociación libre, y pasa a pensarse el proceso analítico como un proceso, justamente, que sigue su propio camino y, como dice Freud, el analista inicia un proceso y no le está permitido, no puede dirigir hacia dónde va a ir, lo puede estimular, le puede quitar obstáculos del camino, lo puede supervisar, pero no puede decir qué camino va a tomar ese proceso. Esto es un clásico del psicoanálisis. Y la posición del analista es dejarse encontrar con las representaciones que lleven al decir inconsciente. Acá no termina la historia del psicoanálisis, como todos saben, del método, porque Freud se topa con que lo que espera por vía de ocurrencias, de representaciones, se topa con que esto pasa a tener un límite y se topa con que los pacientes actúan, y esto da lugar a la famosa compulsión de repetición. La compulsión de repetición es algo que reproduce lo inconsciente, es una reproducción inconsciente que no viene vía palabras, sino que no viene vía representaciones psíquicas, sino que viene acciones, actuaciones. Ahí aparece el famoso Aguirre, donde el inconsciente actúa siguiendo un guión que Freud, un guión que tiene que ver con las fantasías inconscientes. El trabajo analítico, en esta etapa de Freud, es retraducir lo que está en acción a representaciones. Pero esta compulsión a repetir tiene una fuerza muy intensa para Freud. Porque el paciente ya no está tan interesado en representar y en revisar su psiquismo, sino que hay una compulsión, algo que él no puede dominar, a actuar mecanismos inconscientes. Freud se pregunta qué es lo que se repite. El paciente repite rasgos patológicos de carácter, inhibiciones y, por supuesto, dice Freud, repite todos sus síntomas a lo largo del tratamiento. Esto es muy importante. La repetición trae otro material que el material psíquico representacional. Trae un material
que es una reproducción en acto, que para Freud sigue un guión representacional que hay que retraducir a representaciones. Esta compulsión de repetición va a ir más lejos y va a ser más allá del principio del placer. Esta reproducción más allá del principio del placer muestra una repetición mortífera que va contra el propio sujeto y muestra un aspecto del inconsciente de malestar, de sufrimiento, que insiste y que resiste a ser traducida a representaciones. Aquí aparece un borde que va a ser teorizado posteriormente por distintos autores como un más allá de la representación, que además eso que se repite en acto está en el borde de la capacidad representacional y atenta contra la vida psíquica del paciente. Por eso se va a postular ahí las pulsiones destructivas, las autodestructivas. Freud se encuentra con las resistencias más importantes a la curación. Bien. El último Freud no habla de técnica, a partir de 1920 deja de hablar de técnica, esto también es muy conocido, y en el último Freud nos encontramos con la siguiente cuestión. Si hasta 1920 se podía pensar que la asociación libre era el material más importante del trabajo analítico, nos encontramos en el camino con que hay otro material que es la reproducción en acto. Y el último Freud, que aparece en Construcciones en Psicoanálisis, en el esquema del psicoanálisis, aparece Freud diciendo qué materiales produce el paciente sobre los cuales se va a producir la operación analítica. Es el lugar donde yo encontré en Freud, donde explicita claramente de qué materiales se vale el analista para hacer el trabajo analítico. El trabajo analítico lo hace el paciente, son dos trabajos, el trabajo del paciente, el trabajo del analista. El trabajo del paciente es producir material. ¿Qué materiales produce el paciente? Dice Freud. Sueños, hay dos versiones. Una son sueños, ocurrencias de la asociación libre y indicios de repetición. Esto solo ya vale para algo que quiero formular, y es que Freud ya está considerando, aún formulando la regla fundamental para el trabajo analítico, que no es el único material. Están los sueños, además de la asociación libre, que dan lugar a asociaciones libres, y además están las repeticiones, lo que se repite en transferencia y fuera de la transferencia en la vida cotidiana del paciente. O sea que tenemos, él los llama indicios de repetición, también llama lo que nos muestran las transferencias, porque es distinto lo que nos deja ver, lo que muestra en sus actuaciones, dentro y fuera de la situación analítica, en acciones nimias o importantes de su vida, que es distinto de lo que el material que produce cuando se entrega a asociar libremente. Lo interesante de esto es que vía las repeticiones hay un componente, como les decía anteriormente, que va a consistir la mayor resistencia al trabajo representacional que propone el análisis, que es hacer de ese material el saber inconsciente. En realidad lo que tenemos que decir es que el saber inconsciente aparece vía representacional o aparece vía reproducción en acto. Y la reproducción en acto puede ser retraducida a representaciones, al saber inconsciente que puede ser enunciado, o una reproducción en acto, acting y pasajes al acto, que resisten a su traducción en representaciones. Freud, a esta altura, se pregunta, una vez que tenemos este material, el trabajo del analista, dice Freud, es colegir lo reprimido de esos materiales.
lo que nos muestra en sus transferencias y repeticiones, lo que nos da oír en la asociación libre, lo que nos trae en sus sueños, etc. Y se pregunta Freud, ¿cómo va a comunicar la construcción? ¿Con qué elucidaciones? Y de qué modo, cómo las va a comunicar al paciente, dice Freud, se pregunta cómo, cuándo y con qué elucidaciones va a comunicar la construcción al paciente, que va a establecer la conexión entre el trabajo del analista y el trabajo del paciente. Se pregunta eso, la oportunidad, con qué conocimientos, con qué ideas y de qué modo. Insisto y pongo mi foco en este punto para decir que el analista que Freud menciona, que se pregunta cuándo, cómo y con qué va a dar lo que coligió de lo inconsciente, ese analista no está en atención flotante. El analista que se pregunta cómo, cuándo y con qué va a comunicar, a esta altura Freud ya va a hablar de construcciones, este analista no está en atención flotante, está en atención bien calculada. Está calculando la oportunidad de su intervención, el cómo y con qué elucidaciones. Se puede tener el cómo y no tener el cuándo, se puede tener el cuándo y no tener las elucidaciones. O sea que aparece otra dimensión de la posición analítica, además de la atención flotante para las ocurrencias libres, para lo que tiene que ver, acá estoy introduciendo una precisión que creo que es pertinente, está introduciendo otra posición del cómo el analista extrae el saber del inconsciente, que está en una posición de inteligir e intervenir con una atención nuevamente focalizada y atenta. Lo que ocurre con el material que viene vía compulsión de repetición sigue una lógica, y esa lógica implica seguirla con una atención que no es solo flotante, es también seguir una lógica atenta a lo que se reproduce en acto y que muestra lo mismo de distintos modos. Recuerden que les dije que ¿qué repite el paciente a lo largo del tratamiento? Todos sus síntomas. O sea que en esa lógica de reproducción en acto en sus comportamientos también está la repetición sintomática. Y tengamos en cuenta que la insistencia del síntoma, lo real del síntoma, si queremos llamarlo así, como bien podemos tomar de las ideas de Lacan, lo real del síntoma insiste más allá de su desciframiento simbólico. Lo que estoy señalando es algo conocido, pero le estoy dando un enfoque específico a esto, que es los límites que tiene el desciframiento para ser eficaz en el alivio del paciente y ser eficaz en el alivio de su sufrimiento y ser eficaz en las transformaciones psíquicas que espera el trabajo analítico. Acá hay algo que ha cambiado de la primera tópica a la segunda tópica. En la primera tópica estamos con el inconsciente reprimido y en la segunda tópica lo inconsciente es más que el inconsciente reprimido, porque lo inconsciente ya pasa a ser no solo lo reprimido, sino las pulsiones del ello, aspectos del superyo y aspectos del mismo yo, como los mecanismos de defensa. O sea que lo inconsciente se amplía. Cuando Freud formula esta nueva etapa, cómo, cuándo y con qué, hace una aclaración importante. Dice, ¿cuándo le vamos a comunicar el saber al paciente? Hasta que él llegue por sí solo y no le falte más que un paso. Pero ese paso es decisivo. Y dice más, ese paso, el paciente llega solo hasta un momento del saber inconsciente que hay que darle
que es la oportunidad de darle la construcción, lo que el analista coligió. Por supuesto, esto es por tramos de tramos psíquicos, eso está claro para Freud, para todos los analistas. Que él llegue por sí solo y no le falte más que un paso, pero ese paso, la construcción del analista, dice Freud, es la síntesis decisiva. Es decir, acá Freud no dice análisis, dice síntesis. Ese paso es una síntesis. O sea que, y se trata de construcciones. En ese texto de construcciones, Freud dice que lo que más hacemos no es tanto interpretaciones, porque la interpretación es más de detalle, sino que hacemos más construcciones. Esto puede ser revisado, pero quiero señalar que la interpretación es el modo, tiene que ver con el desciframiento del inconsciente reprimido, y la construcción tiene que ver con el inconsciente de la segunda tópica, la extensión de inconsciente de la segunda tópica, que nos lleva a los elementos pulsionales del ello, el superyo y los mecanismos defensivos del yo, que ya no son contenidos, son mecanismos, son modos de funcionar psíquico. Me importa señalar que entre análisis para el desciframiento y síntesis para la construcción. Lo que estoy diciendo, estoy ampliando justamente la variedad de posiciones que puede tener la posición analítica. Además se agrega que qué hacer con la compulsión de repetición. Freud lo que va a plantear al pasar es que con la compulsión de repetición, como no su traducción a las representaciones inconscientes ofrece un tope y además insiste con el malestar, hay que permitir que se despliegue escenificadamente en la transferencia. Es decir, como si Freud nos dijera, o está diciendo, que a lo que viene en acto y resiste a la representación, hay que ofrecerle un campo para que se vuelva escenificación y de escenificación pueda pasar a la construcción o inclusive a la interpretación, pero a una representación en palabras. Freud tenía una idea del análisis, y es una metáfora conocida, que preocupado por que los descubrimientos del trabajo analítico no fueran una inducción por parte del analista, es decir, de una sugestión, concebía el análisis por extracción y no por algo que se coloca. Per via di levare, ¿sí? el análisis quita, estamos usando las metáforas del arte, y no per via di porre, que sería una terapia sugestiva. Toda la evolución del psicoanálisis posterior a Freud se encuentra con otro tipo de pacientes que ya no son las neurosis. Este es el punto sobre el que quiero enfocar. Todo el dispositivo que Freud inventa se ajusta con mayor precisión a las neurosis o la psiconeurosis, como la llamaba él. Ya en la vida de Freud, la técnica analítica empieza a mostrar limitaciones y dificultades. Ya en los años 20. En los años 20 los analistas empiezan a encontrarse con que es insuficiente lo que hacen. Es insuficiente para obtener eficacia. Ferenczi es uno de los representantes de los representantes más activos, justamente inventa la terapia activa, o ideas para producir lo que la técnica hasta ese momento no era insuficiente. Horacio Echegóyen, expresidente de la IPA y psicoanalista argentino, en su teoría y técnica del psicoanálisis, cuenta justamente de esta insatisfacción de los analistas con el trabajo y la búsqueda de nuevas formas de trabajar. Uno de los caminos que va a tomar esta nueva búsqueda es el trabajo en la transferencia. En la medida que la transferencia pasa a ser el escenario donde lo inconsciente pasa a desplegarse, bueno, el papel del analista ya deja de ser un intérprete y se vuelve un objeto en la transferencia.
Y entonces la eficacia analítica implica que el analista está involucrado como objeto psíquico del paciente. De ahí va a surgir la neurosis de transferencia. Pero este involucramiento hace que el centro de gravedad del trabajo analítico tenga otro centro, además del desciframiento, sino el trabajo del lazo de la situación analítica, porque en ese escenario se va a producir las repeticiones. Entonces, el conflicto inconsciente viene a la escena de la transferencia. Y de cómo se entienda esto, van a surgir distintas corrientes en la historia del psicoanálisis. Los límites de la asociación libre ya los encuentra Freud cuando se refiere al psicoanálisis de niños, que es lo que encontramos los psicoanalistas de niños en nuestra experiencia. El campo de los niños fue el primer espacio donde el psicoanálisis clásico para adultos fue el primer espacio de los niños donde se puso a prueba la técnica clásica. Y se empieza a ver que los niños tienen dificultades para asociar libremente, sobre todo, fundamentalmente, la asociación verbal. Freud dice, el niño no tolera demasiado los métodos de la asociación libre. Pero también habla, como diferencia del análisis de niños con el de adultos, el niño no tolera los métodos de la asociación libre, nos vemos obligados a implementar otras técnicas, no dice cuáles. Melanie Klein ya había inventado el juego, ese es el camino. Un equivalente de la asociación libre, verbal, que no se da en los niños. Melanie Klein inventa el juego porque es una actividad, eso es lo interesante del juego, que es una actividad que pone en escena representaciones, ¿sí? En ese sentido se acerca a la asociación libre. Pero hay modos de juego que se alejan de la asociación libre porque predomina la compulsión de repetición. O sea que hay juegos más simbólicos y juegos menos simbólicos. O hay una amplia gama en ese punto. Freud dice que hay cierto tipo de pacientes que tienen tantos rasgos infantiles de carácter que el analista también tiene que adecuar el método y trabajar de otra manera. Pacientes adultos que por tener rasgos infantiles también hay que usar otros métodos, y yo diría pacientes que tienen dificultades con la asociación libre. André Green va a decir que en los años 20 en adelante la clínica está cambiando porque están presentándose a los psicoanalistas otro tipo de pacientes que las neurosis clásicas, que va a abrir todo el panorama que llega hasta nuestra etapa contemporánea, que es los llamados pacientes fronterizos, que no son la psicosis, pero son pacientes que descubre el propio dispositivo analítico que no se adaptan al dispositivo. Y entonces los analistas empiezan a buscar distintos modos de implementar un trabajo analítico que lo aleja del psicoanálisis clásico. Esta preocupación por la técnica ya está presente en Freud en 1919, 1918, cuando escribe el famoso trabajo de nuevas técnicas en la terapia analítica, y habla del oro puro del psicoanálisis y la aleación con el cobre de la sugestión. Dice, cuando tengamos que ampliar nuestro trabajo a las masas, ¿y cómo haremos? Dice Freud. Bueno, tendremos que hacer una combinación entre el oro puro del psicoanálisis y el cobre de la sugestión. Eso da para pensar muchas cosas. Pero Freud tiene claro ahí que hay algo del psicoanálisis puro que empieza a ser ineficaz para otro tipo de problemáticas. Justamente Ferenczi es uno de los que va a tratar de responder a uno de estos problemas, y por eso Green ya dice que Ferenczi fue con Ferenczi aparece el primer psicoanalista terapeuta, ¿sí? Que está preocupado por la eficacia analítica. Ferenczi, entre otras cosas, se preocupa cómo forzar la asociación libre que los pacientes deniegan, o no cuentan todo lo que hay que contar, o lo usan para decir cosas que no
no traducen un verdadero trabajo psíquico con el inconsciente. Echegoyen muestra varias de esas formas. El obsesivo va a cumplir al pie de la letra y va a decir cualquier cosa, pero no va a implicar un verdadero trabajo psíquico. Todos empiezan a encontrar que la regla de la asociación libre tiene sus dificultades. Esto está planteado en toda la historia del psicoanálisis y distintas maneras de forzar o de manipular esa dificultad. Ferenczi en 1923 escribe con Otto Rank un libro que se llama Metas para el desarrollo del psicoanálisis y ya había inventado la técnica activa, que era activar la asociación libre, pero eso él mismo empieza a encontrar las limitaciones que tiene ese trabajo, y dice que hay que fomentar la repetición, brindarle a la técnica analítica la posibilidad de que repita en lugar de recordar. Es decir, que la escena, lo que estaba diciendo del Freud, permite una expresión de las tendencias inconscientes, preocupado en especial Ferenczi por la expresión del afecto. Y que haya una descarga libidinal con la que se permita trabajar. Y se involucra de un modo también activo, que le trajo además bastantes problemas. Pero él está preocupado porque el paciente vuelva a experimentar o experimente por primera vez situaciones libidinales originales. Reexperimente o experimente por primera vez. O sea, con lo cual ahí está pensando la transferencia no como solo una reedición, sino una edición original. El psicoanálisis de niños fue un campo donde estas limitaciones aparecieron muy tempranamente. Anna Freud nunca concibió al juego como un equivalente de la asociación libre, y Melanie Klein hizo un esfuerzo teórico por considerarlo un equivalente, ¿sí? Lo que pasa es que el juego, vuelvo a decir, tiene actividad, implica acciones representacionales que un niño pone en acto. Y eso crea otro campo psíquico al que las ideas de Winnicott van a ampliar mucho más todavía, porque van a implicar la concepción de una nueva área psíquica, además de los procesos primarios y secundarios, sino una zona de intercambio entre procesos primarios y secundarios proyectada en la escena de juego. Green va a llamar a esta zona equivalente al juego, en términos de procesos psíquicos, lo va a llamar procesos terciarios. Justamente los pacientes que se van a llamar fronterizos o con limitaciones de simbolización, se trata de crear los procesos terciarios en la escena, haciendo de la escena analítica una escena de intercambio lúdico, claramente lúdico en el caso de los niños, porque se juega con objetos y además participamos del juego con ellos, y además del intercambio verbal, como un espacio tercero que permita hacer un puente entre los procesos primarios y los procesos secundarios. Entonces, fíjense que hay un camino en la historia del psicoanálisis que va del descubrimiento de las verdades como revelación vía el desciframiento, a la verdad como resultado de una construcción y resultado de un trabajo de repetición y reelaboración. Lo que los niños nos muestran en sus juegos justamente es una vía de puesta en acto que es simbólica o imaginaria, o una puesta en acto real, compulsiva, que resiste a su traducción en palabras. Y justamente el trabajo analítico con niños nos ha ido enseñando modalidades de trabajar con estas puestas en acto que implica el juego. Los niños también hablan, pero producen material representacional activamente, y tenemos que involucrarnos como parte de la escena de juego para que se despliegue el inconsciente en acción, para que adquiera representación. Y las verdades que se construyen ahí no son solo por revelación de insights
como verdades mágicas o maravillosas, sino que son el resultado de un trabajo arduo una y otra vez, repetido y con los límites que esto implica, y donde la escena de la transferencia, y estoy hablando de niños, pero esto vale para adolescentes y adultos, donde la escena de la transferencia es un espacio que hay que dar libertad a los pacientes para que desplieguen su decir, aunque ese decir no tenga que ver directamente con la asociación libre, tiene que ver con una manifestación de su ser actual, porque justamente la compulsión de repetición y la neurosis de transferencia y otras formas de actualización de lo inconsciente muestran una puesta en acto de lo real del inconsciente, y que Freud va a llamar inclusive un fragmento de vida real. Es decir, la enfermedad puesta en escena en la cura. ¿Qué es lo que también se va a repetir a lo largo de un tratamiento? Los síntomas. Por eso es que el conocimiento de la psicopatología infantil, infanto-juvenil, y de la psicopatología en general es una brújula que tiene que ser también parte de la guía que conduzca una cura. Justamente los analistas que han trabajado que han hecho conceptualización del trabajo con pacientes fronterizos, reconocen los límites que tiene la asociación libre y que enfrenta a los analistas a no tener que esperar, si uno está preparado a esperar que las verdades inconscientes aparezcan, no va a ocurrir, y es importante que el analista conduzca e incluya los temas inconscientes, ponga focos justamente y explicite los temas a trabajar, porque está del lado de la acción del analista la producción de su inconsciente. Si vía la neurosis y la atención flotante esperábamos que el trabajo analítico solo revelara esperando lo que tenía para decir, por este otro lado requiere una actividad nuestra de ser los que vamos a desentrañar aquello inconsciente y ponerlo sobre el foco. O sea que si primero Freud busca y abandona la búsqueda activa, luego se deja llevar por no buscar y dejarse a encontrar, en la última posición, para este tipo de dificultades que nos presentan muchos otros pacientes, la búsqueda activa pasa a ser una acción que queda en manos de nuestro trabajo clínico. Y entre ellos los síntomas. Y por eso es importante que conocer la psicopatología como un saber sobre el síntoma, sobre los síntomas, porque es una brújula del trabajo que está de nuestro lado, tenerla presente, aunque el paciente no sea explícito y no lo traiga activamente, porque su sufrimiento está en otra escena, que puede ser inclusive la de la vida real, o puede estar incluso en la transferencia. Por ejemplo, Kemberg, que es un autor que trabaja en Estados Unidos, señala, puede parecer desconcertante, para un analista acostumbrado, esperar el desarrollo gradual del tema en la libre asociación, lo que conduce a que haya que aclarar el tema. Es decir, es necesario una actividad de focalización sobre los síntomas y sobre las temáticas inconscientes. Lo que estoy mostrando es una ampliación de las posiciones del analista. No hay una sola. Está el analista que descifra, está el que construye, está el que se deja tomar como objeto en la transferencia, está el que construye junto con el paciente los procesos terciarios, está el que da las construcciones, ¿sí? Está el que permite que el paciente despliegue su discurso actual y aunque no sea asociación libre, son distintas posiciones. Por supuesto, en la posición del dispositivo está todo lo que ha sido desarrollado por Winnicott y otros autores como el lugar de la contención, el papel de contención del encuadre, de nuestro lugar más allá, es decir, una transferencia total, podríamos decir, donde el lugar de un otro que contiene es necesario para que el trabajo analítico se produzca. Entonces la escena analítica se vuelve un espacio de producción psíquica, no solo de reflote
o de extracción de lo que ya estaba, sino inclusive de construcción de lo que no estaba. Y en los pacientes niños y en los pacientes graves, adultos, esto, y también en los neuróticos, sin duda esto también vale para los pacientes neuróticos, también es un lugar de construcción de lo que no estaba. Todas las terapias focalizadas que empezaron a inventarse justamente por los límites que se encontraban con los pacientes con otra gravedad para el trabajo analítico clásico, empiezan a pensar el tema del foco. Balint y muchos autores, que no voy a tener tiempo de mencionar, pasan a centrar en la focalización como modo no solo de trabajar con el paciente, sino como modo de pensar, como modo de conducir el pensamiento del propio analista. Es decir, estar atento y no solo flotar. Es decir, estar atento a los temas relevantes donde van a influir, entre otras cosas, su escucha, su lectura e inclusive sus teorías. Y toda la preocupación es cómo que la teoría no sea una aplicación de la práctica, pero sí cómo él va a pensar. Justamente todo esto lo que nos hace revisar es el modo en que pensamos nuestro trabajo con el paciente, el modo en que pensamos el saber que nos brinda el paciente. Y cuando digo el saber, no digo solo el saber inconsciente de las palabras, el verbal, es el que está en las acciones, el que está en la sensorialidad, el que está en los afectos, en la expresión afectiva. Es decir, que la materialidad inconsciente del psiquismo con la que trabajamos implica un amplio campo que no se puede reducir ni al significante, ni a la fantasía inconsciente, ni a las representaciones de palabra, ni a las representaciones de cosas. Quiero decir que ni a las mociones pulsionales. Tenemos un amplio campo con el que tenemos que trabajar. Y esto nos los enseña justamente los pacientes más graves. Los pacientes de frontera, por decir así, o las zonas de frontera, que ha permitido que el psicoanálisis avance y cree nuevos modos de trabajo analítico para ser más eficaz y para ser más para ser más efectivos en el alivio del sufrimiento. Yo creo que el futuro del psicoanálisis, entre otras muchas cosas, va a tener que ver con que seamos eficaces en aliviar el sufrimiento de los pacientes. Y eso requiere una amplia gama de posibilidades psicoterapéuticas que no se reducen al psicoanálisis estándar, que en todo caso podría corresponder a la formación de un analista. Un analista tiene que hacer una formación de análisis estándar que incluye también todas estas problemáticas que estoy señalando, pero tiene que hacer esa experiencia. Pero los pacientes comunes, los pacientes que no van a ser analistas, los niños, los adolescentes, requieren modos de aprehensión que por ahí requieren una adecuación del dispositivo que sigue siendo psicoanalítico, pero que se adapte a las modalidades que tienen los pacientes. Eso ha ocurrido con los niños. Justamente ha habido que adecuar el modo de trabajo con los niños a las particularidades que tienen los niños. Por supuesto, ahí se han abierto diferentes polémicas. Conocemos la posición de Melanie Klein, que además de la importancia de su encontrar el juego como un dispositivo de trabajo psíquico, porque lo que Melanie Klein descubre es que el niño puesto a jugar, lo que hace el dispositivo es permitirle un trabajo psíquico. ¿Sí? El niño trabaja psíquicamente y produce representaciones y produce acciones y pone en acto sus pulsiones. El modo de trabajo de Melanie Klein era la interpretación a rajatabla de todos los contenidos. Nuestros modos de pensar contemporáneos son diferentes porque sabemos que la interpretación tiene que ser algo construido junto con el paciente, no hay una verdad que surge del analista como si fuera un oráculo, sino que el trabajo tiene que ser corroborado por el paciente, el trabajo de intelección del inconsciente, y tiene que ser un trabajo en conjunto, manteniendo la asimetría. Esto es muy importante porque pone a la posición analítica en un lugar distinto, compartiendo la actividad con el paciente y compartiendo una escena aún con la disimetría que se presente. André Green, que es un psicoanalista muy importante, plantea que
en Freud hay dos modelos, uno del sueño, para pensar el dispositivo analítico, y hay un segundo modelo que empieza en 1920, que es el modelo del acto, donde el psiquismo lo que quiere es actuar. Y entonces la representación, que en el primer modelo era la base del psiquismo, la representación es un dato al que hay que arribar. Por eso el dispositivo analítico pasa a ser un espacio no solo de despliegue de las representaciones que ya están en el psiquismo, sino un espacio de construcción de representaciones. Hay que lograr que las compulsiones y las pulsiones se inscriban lo que no está inscripto. Por eso, revisitar la asociación libre implica, desde mi punto de vista, no considerarla la única vía de trabajo. Ya por el solo hecho de lo que ya dije, pero además porque sigue siendo un método que puede ser asociaciones dirigidas, pero también tener en cuenta lo que se presenta como repetición en acto, insisto, que es un material fundamental sobre el que trabajamos. Y queda de nuestro lado, vuelvo a insistir, la actividad no de espera pasiva de que se despliegue del lado del paciente, sino de ir a buscar. Entonces, a veces buscamos, a veces esperamos, a veces construimos, a veces nos dejamos tomar por la escena para que se despliegue el psiquismo del paciente, su situación actual, sus dificultades contemporáneas, y le ofrecemos nuestro encuadre, nuestro espacio, inclusive nuestro ser, ¿sí? Nuestro ser como objeto, para que pueda usarnos, estoy usando una fórmula de Winnicott, que nos pueda usar para desplegar aspectos de su psiquismo tempranos, muchas veces los más tempranos, que son formas psíquicas que no han tenido acceso a la representación, formas de memoria actuada y no memoria representada, donde eso permita desplegarse y construir sobre eso intelecciones que lo ayuden al paciente a entender su situación psíquica. Pero para eso requiere que nosotros estemos muy atentos y no solo flotando, esperando que las cosas salgan y aparezcan. En algún momento será así, en otro momento, y en una misma sesión nuestra posición tiene que variar. Desde este punto de vista, todos los analistas nos enseñan algo, porque con su variación en su posición de cómo piensan el inconsciente y cómo van a actuar, nos enseñan distintas modalidades que nos van a permitir ser más eficaces, poder atender más pacientes, poder variar nuestros modos de intervención con distintos pacientes y con el mismo paciente en distintas situaciones, ¿sí? La idea de juego, que en especial la idea de Winnicott, que me parece en especial importante, también es retomada por André Green, como un trabajo con el paciente de construcción de esos procesos psíquicos que no están, que no vienen con el paciente, que hay que construirlo. Y entonces la escena de juego ya no es la del ajedrez textual de Green, no es la del juego del ajedrez como metáfora que Freud usaba, sino que es un juego en una noche encapotada con relámpagos y oscura, donde andamos a tientas y donde el ensayo y el error es el que nos permite ir acercando cada vez más a las verdades del inconsciente. Y entonces no es que la verdad del inconsciente surgen límpidas y transparentes. Algunas serán así, pero muchas surgen de un trabajo arduo donde vamos y volvemos y rectificamos, y entonces la verdad de nuestro trabajo, las verdades que descubrimos en nuestro trabajo, es el fruto de una cosa ardua, de probar y realmente de ensayo y error. Y porque la clave está no en suspender la teoría y descubrir en el propio saber del paciente, que el propio saber del paciente, ser eficaz en su propio saber y no un saber que le injertamos. Entonces requiere una buena formación analítica,
un buen análisis, una capacidad de soportar los síntomas del paciente, de soportar sus actuaciones, de soportar sus actuaciones transferenciales, y implica una flexibilidad en nuestra posición para el mismo paciente en la misma sesión o variando a lo largo del tratamiento y para atender distintos tipos de pacientes con distintas problemáticas. Por supuesto, cuando los pacientes se acercan más al trabajo clásico, parece más sencillo o parece más encantador, como si las verdades surgieran y fueran revelaciones. El propio Freud lo dice, al principio los pacientes parecen como en la época de la hipnosis, que las verdades surgían fácilmente, pueden buscarlo en Recuerdo, Repetición y Elaboración, pero luego empiezan las dificultades. Es decir, todo lo que esperamos vía representación empieza a producirse vía la actuación. Entonces, nuestro trabajo, el psicoanálisis, no es oro puro, ¿sí? El oro puro es un ideal que tal vez funcione en la formación analítica, tal vez, pero el cobre está siempre presente con el oro. Y entonces hay distintas aleaciones entre cobre y oro puro. Bueno, creo que estoy en el tiempo que me pidieron que me detenga para esperar preguntas y lo que tengan ganas de consultarme de lo que he dicho. Espero online cuestiones que tengan para plantearme, preguntarme o que pueda extenderme en algo que no he desarrollado. Si recorremos la literatura psicoanalítica actual, en distintas corrientes hay una revisión del método de la asociación libre. Algunos en cómo la formulan, bueno, esto fue siempre, en cómo formularla, en cómo no formularla, en cómo no obligarla, porque al principio era un mandato, ¿sí? Se lo formulaba como un mandato, debe decir todo lo que se le ocurra. Otros psicoanalistas empezaron a decir, bueno, no hay que formularla como un mandato, el paciente tiene derecho a guardar silencio, y dejar que lo incomunicado también se instaure. Bueno, algunos han profundizado esta forma de aprehensión de lo inconsciente. La posición de Reverie, en la línea de Bion, de cómo captar lo inconsciente del paciente, modos de poner nuestro psiquismo a descifrar o captar lo inconsciente del paciente. Acá tengo algunas preguntas y algunos comentarios que por suerte ya me han hecho llegar. Bueno, agradecimientos, gracias, me alegro. Bueno, estoy recibiendo agradecimientos, pero acá hay una pregunta: ¿cómo pienso el trabajo con niños graves con modalidad remota? Y bueno, esta es una de las dificultades actuales. Supongo que la modalidad remota es esta, ¿no? Atender online en la época de pandemia. Puedo decirles que, bueno, sigo atendiendo online. Algunos chicos no he podido porque son muy pequeños, pero otros sí, y he encontrado modalidades, justamente siendo flexible, de encontrar los modos en que haya trabajo psíquico. A veces es proponiendo nosotros el tema, a veces trayendo a la madre, online o en el consultorio, ¿sí? Todo aquello que favorezca que haya trabajo psíquico.
¿Mm? O sea que puedo decir que la modalidad remota no ha sido no constituye exactamente no ha constituido una dificultad en tanto el paciente está ahí. Ahora sí, lo que no tengo que hacer es quedarme como un muerto y esperando que pasen cosas. Tengo que promover el trabajo psíquico, fogonearlo, dar ideas, dar puentes, crear elementos psíquicos que favorezcan ese trabajo. ¿Sí? Es cierto, con niños más graves puede ser más complicado y a veces la presencia de la madre o de alguna figura parental ayuda a que ese trabajo se dé y tenemos que podemos aceptarlo. ¿Mm? Eh, Otra pregunta. El concepto de limítrofes. Bueno, el concepto de limítrofes surge de la siguiente idea. El primer Freud coteja la neurosis con la perversión. Eso es clásico. Pero el último Freud pasa a cotejar la neurosis con la psicosis. Por eso escribe los trabajos sobre neurosis y psicosis, la pérdida de realidad en la neurosis y psicosis. Freud empieza a comparar la neurosis con la psicosis. Y empieza a encontrarse que en los pacientes no psicóticos, pero neuróticos, elementos de la psicosis. Entonces empiezan a haber pacientes que ni son absolutamente neuróticos ni son absolutamente psicóticos, y entonces empezó a denominarse los límites entre la neurosis y la psicosis. Limítrofes viene desde allí. Ahora, ¿cuál es un núcleo central para entender esta diferencia entre neurosis y limítrofes? En la neurosis, voy a ser esquemático, el eje está dado por la angustia de castración. Edipo y angustia de castración. La angustia de castración organiza el psiquismo y es la angustia que está detrás de todos los síntomas. Los síntomas se han creado para resolver los problemas de la angustia de castración. En los pacientes limítrofes, los estudios han ido mostrando que las angustias que predominan y que están detrás de sus síntomas, es una figura, digamos que los síntomas que se inventa el psiquismo para resolver, las angustias, esas que el psiquismo intenta resolver, ya no es la angustia de castración, son angustias tempranas, angustias más arcaicas, angustias de pérdida del ser, angustias de hundimiento, angustias de intrusión, angustias de pérdida, que son angustias tempranas del lazo primario a la madre, anterior a la terceridad simbólica que va a ocupar el padre. Limítrofe habla de eso. Y la sintomatología no es sintomatología neurótica, es sintomatología que puede parecer algunas veces a la neurosis, pero muchas veces la sintomatología se muestra justamente en una profusión importante de acting outs, pasajes al acto en el cuerpo, eclosiones de angustia, síntomas de angustias severas, angustias no de pérdida de una parte de sí, sino de pérdida del sí, para decirlo sintéticamente. La forma de soportar los síntomas del paciente, me pregunta alguien. Bueno, soportar los síntomas del paciente puede querer decir tanto los síntomas que se exteriorizan en la transferencia, supongamos un niño que es actuador y agresivo, y su agresividad, que está desplegada en su vida cotidiana, la despliega con nosotros. Y nosotros tenemos que sostener, por ejemplo, y con límites y manejando sus tendencias agresivas, absorbiéndolas, conteniéndolas, poniéndole límites, por supuesto, y permitir que se despliegue y al mismo tiempo tratar de ayudarlos a entenderla. Esa sería una. También es soportar los síntomas, es soportar la persistencia de los sufrimientos en los pacientes, que muchas veces nuestro trabajo avanza en un sentido, pero los síntomas insisten. Eso también implica tener una paciencia y de soportar que el sufrimiento insiste, pero también la actividad
de ir a buscar y desentrañar de qué se trata y ser más activos, como decía. Entonces, soportar los síntomas puede ser que seamos objeto nosotros de los síntomas. Si es un paciente distante y con tendencias a la no comunicación, tendremos que estar con él y soportar su distancia, y tener el tacto de cómo ir acercándonos y levantando esas defensas al contacto con otros. La sintomatología se despliega en el lazo con nosotros. Soportarlo implica no responder, ¿sí? No responder, pero entender, soportar y con el tiempo construir saber sobre eso. Acá hay una pregunta sobre qué pienso de Jung. No me siento autorizado para dar una respuesta sobre Jung. He leído de verdad cosas de Jung deportivamente, por decir así, por curiosidad, pero no, prefiero no contestar porque no. Pregúntenle a un junguiano. Acá hay otra pregunta que me hacen sobre las formaciones terciarias para trabajar con pacientes límite. Los procesos terciarios es un invento de André Green. Lo agrega a los procesos primarios y a los secundarios. Los procesos terciarios tienen que ver, para André Green, con las formaciones del preconsciente. Los procesos secundarios es el pensamiento racional y consciente, y los procesos primarios son las representaciones inconscientes. La idea de procesos terciarios surge de los descubrimientos en Francia de los pacientes psicosomáticos. Los psicosomatistas franceses descubrieron que los pacientes psicosomáticos tenían agujeros en la constitución del preconsciente. O no estaba constituido o había agujeros importantes. Y descubren la importancia del preconsciente. Entonces se trata de crear zonas representacionales que están entre lo consciente y lo inconsciente como zonas intermedias. De esa idea surge la idea de los procesos terciarios, porque los procesos terciarios van a conectar los procesos primarios con los secundarios. Son como puentes simbólicos de mediación. Y el juego del niño implica una proyección en el espacio actuado de esos procesos terciarios. Por eso Winnicott habla de una zona distinta de la experiencia, que no es ni interna ni externa, ni es lo real, que es intermedia. Esa zona intermedia, conceptualizada por Winnicott como un espacio de representación y de metaforización en acto, esa zona Green la va a interpretar como lo que va a llamar procesos terciarios. Es como si los procesos terciarios serían procesos psíquicos proyectados en el espacio. Ahora, ese espacio, que es en el juego infantil, se da en la escena de juego, formando nosotros parte de ella, pero también con pacientes adolescentes y adultos, ese espacio de intercambio implica también la construcción de espacios terciarios. Con un adolescente, hablar de distintos temas que tienen que ver con, que no son distintos temas que le interesen de la vida, por ejemplo, implica un diálogo donde hay un juego, como el juego del garabato de Winnicott, donde lo que se va formando es construcción del intercambio, como cuando jugamos con un niño, o el conocido juego del garabato, donde lo que produce el paciente y el analista es una construcción de ambos. Supongo que conocen el juego del garabato de Winnicott, que es un juego muy interesante donde uno hace un garabato y el otro completa un dibujo. Luego el otro hace el garabato y el analista completa el dibujo. Y son formas de intercambio donde el analista tiene que poner sus imágenes, tiene que prestar sus representaciones, tiene que brindarle ideas que el paciente no tiene para su trabajo psíquico. Con lo cual no es meramente construir e interpretar, es brindar ideas puente que redondeen o le brinden los instrumentos psíquicos que el paciente no tiene. Eso es una idea de los procesos terciarios. Sí, acá hay otra pregunta. Por la pintura y el dibujo, sí. Por eso todos los elementos lúdicos son favorecedores de un trabajo psíquico. Y con los niños sin ninguna duda. Pero también con un paciente adulto que necesita desplegar ante nosotros algunos de sus elementos de su vida, escenificándolos o trayéndonos
lo que escribió, o lo que le contó, o lo que le escribió por mensaje de texto a su mujer o a su novia o a quien sea, y nos trae ese material que forma parte de su vida y tenemos que trabajar con eso. Estoy buscando las preguntas que me van haciendo. Bueno, acá hay una pregunta sobre la psicosis, si se hace posible operar vía asociación. Sin duda que no. En la psicosis no tenemos asociación libre, tenemos asociaciones dispersas, actuadas, disociadas, tenemos alucinaciones. Justamente la psicosis ya mostró que el tipo de trabajo no es el de asociación libre. En todo caso son representaciones actuadas y que además con pérdida del criterio de realidad, sin duda. Lo interesante de los pacientes limítrofes es que utilizan mecanismos psicóticos, pero no hay pérdida, mecanismos defensivos de la psicosis para arreglarse con angustias tempranas, arcaicas, como identificaciones proyectivas, escisiones, donde en los pacientes limítrofes predomina la escisión como mecanismo psíquico, no tanto la represión. Entonces, lo que retorna en los pacientes limítrofes es algo que fue cindido del psiquismo. En la neurosis lo que retorna es lo reprimido simbólicamente. En los pacientes limítrofes lo escindido es lo que retorna, y retorna en lo real sintomático o en lo real del pasaje al acto. Con eso, y en los síntomas, sin duda, retorna en esos síntomas, y ese es el material con el que tenemos que trabajar. Aproveché para redondear alguna idea sobre los pacientes limítrofes. Me siguen preguntando, la pregunta por la psicosis dice, ¿cuál sería la vía para dirigir la cura? Yo no tengo experiencia con psicóticos adultos, he tenido experiencia con niños psicóticos y con adolescentes psicóticos. Bueno, la psicosis es un campo específico, sobre el que preferiría no expedirme, porque implica una clínica especial, ¿sí? Implica un acercamiento distinto y somos objeto, claramente somos un objeto, parte muchas veces del psiquismo del paciente, y conectarnos con eso es central. Prefiero no avanzar con el tema de la psicosis porque implicaría otras variables, ¿sí? Las angustias tempranas arcaicas en su opinión, con los aportes, si se complementan con los aportes de Klein y Winnicott, sí, sin duda. Los que han descubierto las angustias arcaicas, una fue Melanie Klein, que descubrió las angustias de aniquilamiento y las angustias de pérdida, donde lo central es el lazo con el objeto. Son angustias que implican el lazo temprano con el objeto. Los trazos que dejó un lazo temprano con el objeto. El objeto materno, o el objeto parcial, o el objeto total, ¿sí? Esas angustias. Y Winnicott también. Winnicott, sin duda, que ha profundizado las angustias arcaicas como angustias de despedazamiento, de pérdida de ser, de hundimiento, de caída permanente. Freud encontró como piso de la angustia de la neurosis, para la neurosis, lo que él llamó desamparo, desvalimiento e indefensión. La angustia de castración implica una señalización que anticipa el peligro de desvalimiento, indefensión y desamparo. ¿Sí? Ese es el piso para Freud que vive el ser humano como angustia. Pero Winnicott, Melanie Klein y los autores que trabajan con pacientes fronterizos descubrieron que se puede caer más hondo que de la indefensión, el desamparo y el desvalimiento, que podemos sentir cosas mucho más profundas psicóticas, justamente, angustias que también se las llama angustias psicóticas, porque son angustias de aniquilamiento, de destrucción de sí, de pérdida de partes, de pérdida de contacto con el propio cuerpo. Esas son las angustias que ha descubierto Winnicott y que valen para pacientes graves, pero también vale para los niños, porque cuando tenemos niños, los niños están en proceso de constitución psíquica, y esas angustias todavía siguen estando presentes. Y aún en la neurosis, aunque la angustia de castración sea el ordenador, las angustias arcaicas anteriores siguen teniendo su propia vigencia, lo dice el propio Freud. Las angustias perviven
las angustias anteriores a la angustia de castración perviven lado a lado con las otras y también actúan por su propia cuenta y algunas están subsumidas en la angustia de castración. La zona terciaria y la vía regia para el trabajo con niños, sí. Es una pregunta que le agradezco. La zona terciaria es la vía regia para el trabajo con niños. No, es invalorable saber servirnos de la vía terciaria con nuestro intercambio inclusive personal, no solo con los objetos de juego y el juego, con nuestro intercambio personal, nuestro diálogo, nuestro espacio del consultorio, nuestra propia persona. Los niños suelen preguntarnos cosas sobre nuestra vida y hay cosas que les podemos responder y podemos ser usados para, como zona tercera donde desplieguen sus contenidos inconscientes. Los niños cuando me preguntan, ¿vos tenés hijos? ¿Tenés esposa? ¿De chiquito fuiste a un psicólogo? ¿De qué cuadro sos en el fútbol? Esas preguntas muestran la curiosidad del niño sobre el adulto. Y yo, por ejemplo, cuando me preguntan, vos cuando eras chiquito, tal cosa, me preguntan a veces los niños, yo les contesto algo que sirva como puente psíquico y después le pregunto, por ejemplo, ¿y a tu papá alguna vez le preguntaste cómo era cuando él era chico? ¿Cómo se llevaba con su mamá, con su papá? No, nunca se lo habían preguntado. Bueno, aprovecho eso para que él despliegue su curiosidad en el mundo adulto porque interroga al adulto. Entonces, que el niño se anime a interrogar y a vernos como persona implica, para decirlo en lacaniano, castrarnos, implica salir de un otro completo y alguien que puede mostrarse como otro ser humano que tiene su historia sin perder por eso nuestra asimetría, pero usar eso como material para entender su curiosidad, por ejemplo, sobre el mundo adulto y las demás cosas que aparezcan. Acá hay una pregunta sobre el autismo, prefiero no responderla. Hace años que no trabajo con pacientes autistas y no estoy actualizado como para contar la pregunta, pero lo fundamental con el autista es cómo establecer contacto, ni muy lejos ni muy cerca, cómo esperar tener contacto. ¿Sí? Demasiado contacto es avasallante, demasiado autismo, demasiada distancia, nos volvemos autistas nosotros, porque el autismo genera autismo. ¿Sí? El autismo es una práctica, implica una práctica clínica muy singular y particular, pero implica un compromiso emocional muy fuerte, ¿sí? Que nos pone a prueba nuestra capacidad de soportar la distancia de un ser que nos pone una barrera y al mismo tiempo nos tiene presente todo el tiempo. O sea que, pero prefiero detenerme en el borde de la psicosis y del autismo, salvo alguna pincelada. Bueno, me hacen una pregunta por algo de Bion, perdón, la perdí acá, sobre continente y contenido. Bueno, es muy importante lo de continente y contenido de Bion, porque justamente en los pacientes límite y en el trabajo con niños, y también en pacientes neuróticos con problemáticas más serias, lo que está en juego es una falla que ha habido temprana en la madre como continente. Entonces, no son tanto, muchas veces, en los pacientes limítrofes, las interpretaciones no son tanto de contenido como que abordan el continente. Fallas en la estructura psíquica que falló como continente. La madre como continente permite que el psiquismo también se arme como un continente. Y la falla de estructuración implica fallas en la estructuración psíquica de continente. Entonces, el saber inconsciente, las construcciones o inclusive las interpretaciones, a veces es más importante que apunten no tanto a los contenidos como al modo de funcionamiento psíquico, al modo en que procesa el psiquismo. Y por eso los mecanismos defensivos son importantes, al modo de pensar. Es más importante a veces mostrarle el modo en que piensa un paciente, el modo en que tramita situaciones psíquicas o situaciones de la vida, que el contenido, que son más las interpretaciones del inconsciente reprimido. Mostrarle cómo procesa psíquicamente.
Entonces, continente y contenido es un elemento importante que se da en el lazo primario con la madre. Sí, sin duda que los elementos de Bion son importantes. La falla constitutiva del narcisismo es un eje para pensar el paciente fronterizo, sin duda, porque esa es otra manera en que se pensaron los pacientes fronterizos. Son traumas narcisísticos, ¿sí? Son fallas narcisísticas en el sentimiento de sí. Por eso las angustias implican la pérdida de sí. Por eso ahí han aparecido conceptos como lo del self, lo del yo. A partir de los pacientes fronterizos pasan a tener importancia, además de los conceptos de sujeto y de inconsciente, el concepto del self, del sentimiento de sí, que es el narcisismo, sí, sin duda, porque la falla está en la estructuración del sí mismo y en la valoración del sentimiento de sí. Freud lo llamaba así, el sentimiento de sí. Ahí vienen todas las teorías de las problemáticas narcisísticas. Algunos de los pacientes fronterizos, acá, esto es una discusión dentro de los que trabajan con pacientes limítrofes, si las neurosis narcisísticas o los pacientes con problemáticas narcisistas son diferentes a los limítrofes, otros dicen están todos dentro de las problemáticas limítrofes, pero están fuera de la neurosis. En rasgos generales, Green los llama pacientes no neuróticos. ¿Sí? Voy a decirlo todo lo que dije antes con una pincelada desde Lacan. Lo que estoy contando de lo que viene vía compulsión de repetición pone en jaque o pone límites a la idea del sujeto supuesto saber inconsciente. Porque la idea del sujeto supuesto saber para el inconsciente, la idea de Lacan, es para el inconsciente reprimido. La noción de inconsciente reprimido, con las formaciones del inconsciente, suponen un saber inconsciente. Por eso el sujeto supuesto saber que articula la transferencia. Pero el inconsciente del que estoy hablando, que es otra dimensión que la que se abre con la compulsión de repetición, es un inconsciente que es una puesta en acto, es el inconsciente puesta en acto, inconsciente puesta en acto. ¿Sí? Esto lo dice Lacan, lo retoma muy bien Colette Soler. Entonces, porque hasta ahora estuve más freudiano tomando otros autores, pero en términos de Lacan sería lo que Lacan exploró como no solo el inconsciente como saber, sino el inconsciente como actuación, como puesta en acto. Quiero señalarlo para incorporar estas ideas. La transferencia como garabato. La especificidad de la clínica con un sujeto en vía de constitución psíquica subjetiva en relación a este concepto de la zona terciaria de Green. Sí, la transferencia es una escena de garabato, me parece bien. ¿Sí? Yo, en el lazo con el paciente, él dice cosas que yo completo, él hace un garabato que yo completo con un dibujo, es decir, inclusive en el diálogo verbal. O yo digo algo que él completa como dibujo. Pero yo tengo lo interesante de esto es que si yo tengo que completar el garabato del paciente en un dibujo, en una acción de juego o en algo que dice, yo tengo que aportar mis representaciones, tengo que aportar ideas, tengo que aportar pensamientos, tengo que aportar afectos para redondear algo. O sea, tengo que prestarle mi psiquismo o donárselo, podríamos decir también, para que él trabaje y se pueda producir lo que espontáneamente no se produce en él. Sí, la escena de la transferencia es un garabato, pero eso requiere que nos involucremos y tomemos distancia. Y para eso es importante nuestra formación analítica. Sí, está muy bien la pregunta y la agradezco. En adolescentes, ¿cómo distinguir en la clínica trastornos no psicóticos de síntomas neuróticos? Bien. Revisen la psicopatología infanto-juvenil. Si revisan la psicopatología infanto-juvenil psicoanalítica, no el DSM-4 ni el DSM-5, ¿sí? Yo cuando enseñaba
cuando enseño psicopatología infanto-juvenil, utilizo la clasificación psicoanalítica, que es la clasificación francesa de los trastornos mentales del niño y del adolescente, creada por Roger Missès, que fue un psiquiatra y psicoanalista francés, que tiene un mapa de toda la psicopatología infantil. Roussillon también tiene un texto, pero no está traducido al castellano, pero si alguien lee francés, búsquelo, psicopatología del niño y del adolescente. Es un volumen enorme donde son conocimientos de la psicopatología psicoanalítica. Es muy importante conocer la psicopatología desde el punto de vista psicoanalítico porque porque la psicopatología, ¿qué es? Son las formas sintomáticas que tiene la gente de sufrir. Cada uno sufre de distintas maneras. Entonces, las formaciones sintomáticas neuróticas son los síntomas histéricos, los síntomas obsesivos, los síntomas fóbicos, síntomas de angustia también, ¿sí? Hay caracteres neuróticos, bueno, el espectro es amplio, pero se trata de retorno de lo reprimido. Las formaciones sintomáticas de los pacientes límite se juegan más a nivel de las compulsiones de repetición, de los pasajes al acto, angustias intensas, pasajes al acto somático, las somatizaciones. Las somatizaciones no son síntomas neuróticos, salvo que sean histéricos. O sea que hay que conocer la psicopatología infanto-juvenil, que a veces está desacreditada por los conocimientos psicoanalíticos, porque se tiende a considerar que nombrar los síntomas es etiquetar al paciente. Yo no creo eso, no estoy en absoluto de acuerdo con eso. Creo que identificar los síntomas y en cada paciente encontrar la significación que tiene en cada uno, pero el síntoma es algo que insiste y resiste, sin que por eso lo califiquemos al sujeto con el nombre del síntoma. Y además los pacientes tienen más de no tienen solo un síntoma, pero hay que conocer la psicopatología infantil. La depresión no es un síntoma neurótico, la depresión puede estar en un neurótico, en un paciente limítrofe o en un psicótico, ¿sí? Hay que saber identificar los motivos de consulta con los que comienza el tratamiento de un paciente. Porque viene porque sufre de eso y ese sufrimiento va a seguir a lo largo del tratamiento o van a aparecer otros, ¿sí? Muchas veces lo que aparece en primer plano oculta otras cosas. Pero eso que insiste, que son sus síntomas, es lo que nos tiene que guiar en la brújula, además de investigar su psiquismo. La primera época de Freud, con el método estándar, esperaba que el desciframiento del inconsciente produciría un alivio de los síntomas por añadidura, que el desciframiento del psiquismo como totalidad, es decir, profundizar el conocimiento psíquico, produciría un alivio en los síntomas. Lo que se fue mostrando es que ese desciframiento no alivia los síntomas, al contrario, puede mantenerlos incólumes. Y es muy importante tener en cuenta esto. La experiencia clínica, cuando era mucho más joven, me mostraba que el trabajo analítico parecía que iba muy bien con los niños, porque el trabajo de desciframiento, pero el niño seguía teniendo los mismos síntomas que cuando habían empezado. Y yo empecé a problematizarme por eso. El desciframiento puede funcionar, pero los síntomas insisten. Entonces hay que trabajar interpretativamente y constructivamente con los síntomas. Es un tema del análisis, los síntomas de los pacientes. Y como los pacientes tienden a evitar traer esa sintomatología por resistencia o porque la desestiman, es nuestro trabajo traer los sufrimientos sintomáticos al dispositivo analítico. ¿Cómo trabaja la clínica con niños pequeños con diagnóstico previo de trastorno del desarrollo? Bueno, eso es lo que me debo como investigación. Quise iniciar una investigación sin prejuicios sobre los llamados chicos con trastorno del desarrollo. Bueno, a veces la medicación es necesaria, son problemáticas donde el trabajo interdisciplinario es fundamental. Con chicos con lo que se llama trastorno del desarrollo, trastorno de la constitución subjetiva, siempre tenemos que trabajar con médicos, psiquiatras, a veces neurólogos, fonoaudiólogos, psicomotricistas,
es un trabajo interdisciplinario y tenemos que saber servirnos de eso, porque lo que está en juego es la constitución psíquica. Y los años de la infancia, los primeros años, son años perdidos si no se actúa a tiempo. No es que algo se puede hacer a los 7, 8 años que no se hizo, que no se pudo lograr a los 4 o 5. Por eso las intervenciones tempranas son fundamentales para atacar los procesos psíquicos más serios y más graves en ciernes o cuando ya están, manifestados. Es muy importante eso. Y no tenemos que ser dogmáticos, porque el trabajo de otros terapeutas que pueden estar perfectamente influidos por el psicoanálisis, es necesario para complementar el trabajo que tenemos que hacer. Y es un campo de investigación y de exploración. Pero todo lo que podemos hacer para favorecer que la constitución subjetiva de un niño en las distintas áreas en que se manifiesten sus problemas sea un buen estímulo para su constitución, tenemos que aprovecharlo. ¿Sí? Me preguntan en los datos bibliográficos sobre la clasificación de la psicopatología infanto-juvenil. Con mucho gusto, me alegro de poder difundirla, porque cuando yo empecé a enseñarla en mi facultad, la verdad no la conocía nadie. Yo la conocía hace bastantes años y no se usaba. ¿Sí? Se usaba el DSM-5 para criticarlo, pero ha habido un descrédito de la psicopatología infanto-juvenil psicoanalítica por razones de escuela. ¿Sí? Hay una crítica de ciertos sectores del psicoanálisis a la psicopatología, sería otro tema de otra clase, que pienso yo de la psicopatología, pero que es un saber, como dice Paul Laurent Assun, un autor de mis preferencias, es una figura del psicoanálisis. Así como hay otras figuras del psicoanálisis, una de las figuras es la psicopatología. ¿Sí? El dato es, tras clasificación francesa de los trastornos mentales del niño y del adolescente, hay un de Roger Misès. Él la creó en el año 91, hubo una revisión en el año 2000 y en el año 2012 salió una nueva revisión, una nueva actualización. Misès ya falleció, pero está basada en su clasificación con algunos ajustes muy interesantes y la pueden encontrar porque está en la literatura. No recuerdo la editorial ahora que se publicó en Argentina, pero es la clasificación de Roger Misès. Pero si ya consiguen la del año 91, van a tener un buen espectro interesante para orientarse en todo el espectro amplio de la psicopatología. Que no es, la psicopatología no explica al sujeto, explica sus síntomas. Es una clasificación que nos sirve a nosotros. Es un error, es un abuso hacer de la nomenclatura psicopatológica un nombre del sujeto. Eso sí es un abuso. Y sobre eso tenemos que estar precavidos. Y entonces todas las preocupaciones ideológicas y de respeto de la subjetividad contra identificar a un sujeto con el nombre de la psicopatología me parecen totalmente lícitas y válidas. Porque un sujeto no es, un sujeto es un ser único, pero tener categorías para identificar su modo de sufrimiento es una brújula importantísima porque es la manera singular que tiene de expresar sus sufrimientos. Por supuesto, no es lo único cuando analizamos la subjetividad, pero también analizamos los síntomas, porque es el lugar donde más padecen, o sus síntomas. Bueno, acá me dicen... ¿dónde puedo saber más de su experiencia clínica y sus ideas psicoanalíticas? Bueno, voy a hacer una autopromoción. Gracias por... yo tengo una tesis de doctorado sobre las neurosis infantiles, que se llama Neurosis infantil y neurosis de angustia, síntomas en los niños, neurosis infantil y neurosis de angustia. Es un libro de Udeva, donde está mi tesis sobre las neurosis infantiles, ¿sí? Que las ligo a las neurosis de angustia. Ahí pueden encontrar muchos conocimientos porque recorro todo el espectro psicoanalítico y tuve el honor de que mi directora de tesis fuera la doctora Silvia Bleichmar, y sus ideas también están esposadas en esa
en esa tesis. Pero la idea de conectar la neurosis infantil con la neurosis de angustia es una idea propia. Bueno, me dice que nos podemos despedir. Espero haberle sido útil. Ha sido un honor poder responder estas preguntas y espero que las cosas que he dicho contribuyan al trabajo que ustedes tienen con los pacientes. Porque cuando transmito cosas, pienso en que quienes me escuchan les sea útil para trabajar con sus pacientes. La teoría es variada, es múltiple, es especulativa, nos orienta, pero lo importante es que ese saber tenga consecuencias en nuestro trabajo con los pacientes. Gracias, ha sido un honor hablar con ustedes y transmitirles. Hasta siempre.